Shalom, shalom a todos. Espero que todos estén bien. Uh, un saludo para todas las personas que nos siguen a través de este canal. Y un saludo para nuestras comunidades en los diferentes países, en las diferentes partes, a nuestras familias, a nuestros amigos que por semana pues nos siguen. Hoy en este día quiero decirles a las personas que han enviado sus preguntas, y disculpen que a veces no les puedo, algunos lo hago por teléfono y a otros quieren que se los abra un poquito y que se los pueda enviar. Así que hoy en este día es precisamente lo que vamos a hacer. Una de las grandes preguntas de las personas. ¿Cómo es que el alma, o cómo es que las personas, por qué se sienten mal, o también cómo se sienten bien? Por lo regular, esta pregunta llegó por ser continuamente esta persona acosada por su vida, por lo que hace, por lo que usa. Entonces siempre el juicio está entre las personas. A veces las personas son tan juiciosas que la verdad no miden sus palabras, y a veces ni siquiera tienen respeto para las personas. Hablan palabras incoherentes, que la verdad, palabras no sabias, porque se ignoran muchas cosas, y esto es importante. Esto es importante que no ignorar, y yo sé que la pregunta esta es ¿contra quién peca uno? ¿O peca uno contra Dios? ¿Peca uno contra el alma? ¿O peca uno contra los hombres? Y esto es bien importante. ¿Cómo es que la persona se siente culpable, o cuando lo quieren hacer sentir culpable? Porque aquí es importante que no solamente agarrar versiones de las personas, o lo que escuchamos de las personas, sino siempre debemos verificar verdaderamente de dónde viene el perdón, y que ustedes saben que viene del Creador. Pero las personas, cómo hacen sentir mal a otras personas. Por lo regular, las personas que son, y disculpen lo que voy a mencionar, las personas que son religiosas son las más juiciosas, y siempre están atrás de las personas. Yo sé que esta pregunta vino precisamente por el acoso de una persona, que se le dice que está pecando por hacer una cosa y por hacer la otra. Y las personas que lo hacen son las personas que simplemente lo hablan por su tradición, o lo hablan porque su religión sí le permite hacer ciertas cosas. Entonces aquí no se trata de ver lo que los hombres permitan hacer, o lo que la religión permita hacer, o lo que el sistema permita hacer, o lo que la cultura permita hacer, sino aquí siempre tenemos que buscar la información que sea clara. Porque el único que nos puede enjuiciar a nosotros es el Creador. Es el único. Ahora,
ah, para hacerte un poco más específico esto, contra ah, el que tú comes, el que tú comes cosas, como por ejemplo, si te dicen que no puedes comer, como por ejemplo, no puedes comer el puerco, ¿ok? Pero ¿quién te dice eso? Eso te lo dicen los señores, te lo dice la religión, o te lo dice el sistema. ¿Quién te dice eso sobre los animales puros y los animales impuros? ¿Quién te lo dice? ¿A quién se lo vas a creer? Ahora, yo cuando escucho a personas que verdaderamente conocen, lo hacen con conocimiento, porque tienen conocimiento de esto. Hay personas que saben y han abandonado muchas de las ciertas carnes de los animales impuros. Aquí hay personas que se han dado cuenta que aquí el que decide y el que les dice qué se puede comer y qué no se puede comer es el creador solamente. Pero tenemos que revisar los escritos, porque las personas enjuician a otros sin conocimiento. Entonces, ahora, ¿por qué no te dejan vivir tu judaísmo? ¿Por qué las personas que te acusan más continuamente lo hacen sin conocimiento? Simplemente lo hacen porque sus líderes son los que les dan el permiso y les dicen que haciendo esas cosas no se peca. Pero no es lo que los hombres digan. Tú tienes que consultar lo que dice tu Torah o lo que dice tu Biblia. Porque las personas se tienen que informar para saber quién es el que decide y quién es el que dice esto. Aquí las personas hacen sus propias decisiones y está bien las personas que lo hacen con conocimiento y algunas que lo hacen sin conocimiento. Pero eso está en cada persona de lo que quiere tomar. Aquí, como por ejemplo, lo puro y lo impuro. El Creador nos dice que tenemos que hacer distinción. Nosotros somos los que tenemos que hacer la distinción. Distinguir entre las cosas puras y entre las cosas impuras. Porque aquí el único que nos va a juzgar es el Creador. ¿Y cómo es que nos juzga el Creador? Nos va a juzgar conforme a lo que vivimos, conforme a lo que hacemos, conforme a lo que consumimos. Y aquí vienen las diferentes maneras, como por ejemplo, es importante que si alguien te dice que puedes comer estos tipos de animales impuros, ok, alguien te está dando ese permiso, que sí los puedes consumir, pero pregúntale al Creador, al que te creó, pregúntale a él primero si los puedes consumir o no. Porque el hecho que una persona te quiera decir que sí lo puedes consumir, eso no quiere decir que el Creador te está dando el permiso que sí lo puedes consumir. No, Él te está diciendo lo que debes consumir y lo que no debes consumir. Lo que debes comer y lo que no debes de comer. Lo que debes hacer y lo que no debes de hacer. Entonces, aquí es importante consultar al Creador. Nosotros respetamos las ideas de las personas, respetamos las culturas, respetamos todo esto, pero para nosotros es importante no creerle a los hombres por las cosas que le dicen. Y la persona se debe sentir satisfecha cuando sabe que está creyéndole a su Creador. Porque, repito, lo he repetido en otras ocasiones, las personas creen en Dios, pero no le creen a Dios. Solamente creen en Dios. Y por esa razón, muchos de los grupos, de las agrupaciones, hacen
tienen citas y tienen de todo para poder cubrir lo que hacen, para poder cubrir, para justificar las cosas que consumen. Y es una tristeza que las personas que consumen puerco aún hasta hagan su oración, siendo que es algo que el Creador no te permite que lo hagas. Ahora, pero ¿quién te lo dice? No te lo estoy diciendo yo. Eso lo consultas con el Creador. Y si le vas a creer, le tienes que creer al Creador. No le tienes que creer a los hombres, ni a las personas, ni a mí tampoco. Al único que debes de creerle es al Creador. Pero para eso tienes que revisar sus escritos. Porque, ¿cómo yo puedo creerle a una persona cuando no tengo ninguna base? No tengo ninguna base. Tengo que tener bases para esto. Por eso para mí es importante, y yo creo que para todo mundo debe ser importante, consultar siempre. Consultar al Creador en todo. Hay una palabra que es muy peligrosa, y créanme que esto nos da tristeza, y digo peligrosa esta palabra, aunque para muchos no es así, porque esto se juega en dos maneras, como por ejemplo la fe. Las personas que tienen fe, que eso no les va a hacer daño, siendo que es algo que el Creador está en su contra, porque eso, ¿contra quién está pecando? Cuando se consumen, como por ejemplo, aquí vamos a mirar los animales. Usted lea en Levíticos, y es importante, esto se los digo a ustedes, es importante consultar todo tipo de animal que se puede consumir y que no se puede consumir. Aquí no son los hombres los que deciden, y aunque las personas hacen su acoso, si a ellos les permiten que coman eso y que vivan esa vida, es la vida de las personas, los respetamos. Pero, ¿qué es lo que hacen cuando vienen y tratan de juzgar a una persona por lo que no come? ¿Ves? Ahora, aquí esto está en contra, como por ejemplo, la pregunta es, siempre nos preguntan, ¿por qué no comes puerco? ¿Porque es contra tu religión? Entonces aquí la respuesta de nosotros no es decir que esto porque está en contra de la religión, porque hay cosas que sí están en contra de la religión. Las cosas que están en contra de la religión son las cosas o parte de las leyes que están dentro de las religiones o los sistemas, porque ellos crean sus propias leyes. Y las cosas que se hacen en contra de esas leyes o de la forma como lo enseñan su sistema, entonces peca contra ese sistema. Pero aquí nosotros, esta es la pregunta, ¿contra quién pecas? Por no comer animal impuro. Por no comer animal impuro, el Creador dice que no debo de comer esto, que no lo debo consumir, y está escrito. No me lo está diciendo el sistema, no me lo están diciendo los hombres, no me lo está diciendo la religión, aquí lo está diciendo el Creador, porque es importante consultarlo. Consultar lo que el Creador dice. Por eso el mundo está lleno de leyes entre las religiones, y las personas siempre usan ese tipo de justificación por sus leyes, o también usan sus mismas leyes para enjuiciar a otras personas que no pertenecen a sus grupos, ni hacen las cosas que ellos hacen, ni consumen las cosas que ellos consumen. Siempre hay ese acoso continuo. Pero nosotros debemos mantenernos siempre con esa firmeza. Le creemos al Creador y no a los hombres. Le creemos al Creador. Levíticos, Vaikra, que viene siendo el capítulo 11, y aquí vamos a hablar del verso 2, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 11,
y van a mirar todos los tipos de animales que puede consumir y los animales que no puede consumir. El Creador lo hace muy claro. Lo hace muy claro. Todos estos escritos ahí están. Las personas prefieren seguir el sistema de la religión o la forma de las leyes que le han puesto y olvidarse de lo que está escrito. Entonces, para nosotros es importante creerle a lo que el Creador dice. Aquí no nos intimidan porque nos digan que si esto está en contra de la religión. No, esto no está en contra de la religión. Esto está en contra de Dios. Porque Él es el que nos ha dicho dentro de su Torah, o lo que usted le llama Biblia, en el libro de Levíticos. Ahí le dice los animales que puede consumir y los animales que no puede consumir. Pero las religiones dan permiso para muchas cosas. Ahora, ¿contra quién peca entonces? ¿O con quién está en contra? Está en contra. Fíjense bien. Cuando la persona consume el tipo de animal que no se debe consumir, entonces está en contra de Dios. No está en contra de los hombres, está en contra de Dios. Está en contra del mundo divino. Pero las personas, los hombres, lo justifican. Porque los sistemas de la religión es lo que hacen. Buscan forma de cómo justificar y una forma de hacer la vida un poco más diferente. Por eso las personas muchas personas, cuando se habla del judaísmo, lo primero que nos dicen es que nosotros somos muy estrictos. Y la verdad es que sí somos estrictos con nuestra vida, porque sí debemos de serlo. No podemos nomás vivir por irnos tras las masas, irnos tras la forma como las culturas se van. No, aquí nosotros tenemos base, y esta base está escrita en lo que usted tiene en su casa, como que es lo que le llama Biblia. Ahí están las bases del ser humano, ahí están las bases de cómo el hombre fue creado, ahí están las bases de lo que el hombre puede consumir, ahí están las bases de lo que el hombre puede hacer. Pero ¿quién se basa sobre esto? No, las personas se basan sobre su religión, no sobre lo que está escrito. Porque eso, las personas lo único que a veces buscan, y son las más juiciosas. Y se lo digo, porque usted no se debe dejar intimidar por estas personas. Usted debe hacer lo que dice el Creador, lo que es puro y lo que es impuro, hacer la distinción. ¿Y cómo se puede hacer la distinción? Usted tiene que fijarse bien y tiene que revisar los escritos, tiene que revisar lo que dice el Creador. Yo con mucho respeto a las personas, respeto a los líderes, pero yo no puedo creerles lo que ustedes dicen y lo que ustedes aprueban, porque lo que aprueba el Creador es lo que yo hago. Trato de hacer lo que el Creador me está diciendo que yo debo de hacer. Entonces, pero para eso hay que revisar los escritos, siempre. Les dije en Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 11 y desde el verso 1, pero aquí tengo solamente el puro verso 2. Dice así, dice Daberu el Benei Yisrael Leamor Soer Hachaya Asher al Haaretz, que en español dice así, dice y diles a los hijos de Israel, diciéndoles, estos son los animales que están sobre la tierra. Estos son los animales que están sobre la tierra. Estos son, y los enumera y da los nombres de todo tipo de animal. Los que son limpios y los que no son limpios. Lo que se puede consumir y lo que no se puede consumir. Lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Esto está muy claro. Aquí no es porque el sistema
nosotros, si hacemos y consumimos ese tipo de animal, entonces estamos en contra de Dios, no en contra de la religión. Están en contra de Dios. A veces las preguntas son erróneas porque a veces las personas dicen, la religión no te permite hacer eso. No, nunca digas que la religión es la que no te permite hacer eso. Lo que no te permite hacer es el Creador. Pero tienes que tener las bases. Tienes que tener las bases en esto. Y para que las personas puedan mirar que es el Creador, no es la religión. Y esos escritos, los hombres los evaden. Por eso hacen sus nuevas leyes. Sus leyes que a las personas las hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque les dan permiso para todo. Pero la conciencia, esa es la que la religión la maneja. Porque esto es mental. Cuando no se tiene una base. A veces las personas quieren sentirse más confortables. Y es la razón de que mejor prefieren tener una religión y estarse dentro de ahí que llegar a ver verdaderamente lo que el Creador decide que el ser humano debe hacer. Porque es más fácil eso. Porque hay una libertad para muchas cosas. Entonces aquí, el Creador, lo primero que nos dice, que debemos creerle a Él y debemos tomar sus leyes. Y estas son las leyes de las cosas que se pueden consumir, las puras y las impuras. Como ustedes pueden ver aquí, arriba. Sakaj, que es la parte de aquí, Sakaj, que quiere decir puro. Y Tamea, que quiere decir impuro. Tenemos estas dos partes, lo puro y lo impuro. La parte aquí, la parte de lo puro y de lo impuro. Entonces, ¿contra quién se peca? Aunque nosotros o las personas, aunque las personas consuman el tipo de animales que son impuros y que el Creador no quiere que el hombre los coma, una es que no nomás peca contra el Creador, aunque sus líderes les digan que eso está justificado. De todas maneras, los escritos son escritos y ahí están. Y la palabra, lo que usted le llama la palabra de Dios, esa es firme y no se mueve. Entonces, aquí, lo que lo hagan sentirse confortable o que lo hagan sentirse bien, la conciencia, aunque usted lo consuma, de todas maneras, usted eso lo hizo en contra de Dios y lo hizo en contra de su cuerpo. Porque aquí son las dos cosas. Pecamos contra el Creador y también pecamos contra nuestro físico. Por esa razón tenemos tantas enfermedades. Porque así como el Creador hay cosas, las personas dicen que Él perdona. Y sí es cierto, Él perdona, dependiendo cómo reaccionamos nosotros en cuanto a una falta. Y aquí no son los hombres que perdonan. Porque los hombres, nadie tiene la autoridad para decir que tú estás absuelto. Nadie tiene esa autoridad. Aunque los hombres insistan en dar y que los hagan hacer ciertas cosas para que se sientan bien y que están perdonados. No, Señor, no hay ningún ser humano. La única cosa que el ser humano puede hacer, sí puede perdonar, pero puede perdonar las cosas que le hagan a la persona. Pero aún las personas que hacen mal a una persona, y aunque el otro lo perdone, de todas maneras el mundo divino cobra esto. Aunque usted lo haya perdonado, el mundo divino lo cobra de todas maneras. Porque aquí no es lo que nosotros decidamos o lo que nosotros aprobemos o no.
Nosotros perdonamos las cosas que nos hacen, pero el mundo divino de todas maneras cobra. Aquí las personas, aunque los hagan sentirse bien y les quieran absolver sus faltas o sus pecados, no hay un hombre que pueda hacer eso. Solamente el único es el mundo divino, que es el Creador, porque contra Él pecamos. Y cuando pecamos contra el Creador, nos cobra en diferentes maneras. Las enfermedades las tenemos porque pecamos en contra de nuestro cuerpo, porque consumimos cosas que no deben estar dentro. ¿Por qué nuestra alma está tan separada del mundo divino? Porque pecamos contra nuestra alma. ¿Cómo pecamos con nuestra alma? Cuando creamos los malos pensamientos. Cuando creamos los malos pensamientos. Cuando creamos las cosas como tipo de venganzas. Cuando creamos formas, cuando creamos en nuestra mente, formulamos algo para hacer caer personas o para hacer un mal, simplemente. Estamos pecando contra el alma, y entonces el alma esta es la que le cobran esto. Aunque usted vaya y quiera decirle a alguien que se confiese con alguna persona, con algún hombre, no lo puede, esto no lo puede absolver la persona. El único que lo va a absolver es el Creador, pero tenemos que convencerlo a Él. De la única forma que lo podemos convencer es que hagamos lo que es correcto. No crear malos pensamientos. Los hombres a veces se ponen como jueces y piensan que ellos son los que pueden hacer, los que pueden perdonar, y son los que pueden también enjuiciar. Pero no, aquí el único que lo hace es el mundo divino, y es el Creador. Por eso, para eso están los escritos. Los escritos están para que los miremos y miremos las cosas que el Creador quiere que nosotros hagamos. Con respeto con las personas. Y se los decimos esto porque nosotros les dije hace un momento algo peligroso, la palabra fe. ¿Por qué es muy peligrosa? Porque se la inculcan a las personas y usan eso para vivir de una manera en que se sienten con tanta confianza que creen que todo lo pueden hacer sin necesidad de consultar al Creador. Y están viviendo por fe. En sí, la palabra fe en hebreo es emuná. Y la palabra emuná no es como las personas, como los griegos lo interpretaron. Emuná quiere decir confianza. No como lo tradujeron. Confianza quiere decir que nosotros tenemos confianza porque ya lo miramos. Tenemos confianza porque está escrito. Tenemos confianza porque el Creador lo dejó. Y no el sistema. Usted no crea nomás porque piensa que esto solamente lo hace el judío. No. Usted debe creerle al Creador. No al judío. Usted debe creerle al Creador. ¿Y cómo le va a creer al Creador? Usted revise lo que cada persona o cada maestro o cada líder habla. Si esto es correcto, entonces sí, créale. Pero que usted tiene que revisarlo. No vivir por fe solamente. Sino tiene que tener la confianza de que usted ya lo examinó y ya lo miró. Porque aquí esto es, o pecamos contra Dios o pecamos contra la religión. Las personas cuando pecan contra la religión es porque hacen algo en contra de las leyes de la religión. Pero esta no es una religión. Esto es lo que el Creador dejó escrito para que el mundo, el ser humano, tenga una base de cómo debe vivir. Hay base para todo. Y lo puro y lo impuro. Hay base para la familia, hay base para lo que se debe consumir, hay base para lo que se debe pensar, hay base para todo lo que podemos crear. Todo eso está escrito, todo lo tenemos escrito. Por eso es importante revisar y no vivir con temores ni tampoco esos hostigamientos.
que las personas a veces continuamente lo hacen, eso no debe intimidar a nuestra alma, a nuestra persona. Nosotros debemos tener base en lo que nosotros vivimos y en lo que nosotros hacemos. Pero eso debe estar basado en los escritos que son de Dios y no de los hombres. Las cosas que Él permite que hagamos, las vamos a hacer. Las cosas que Él no permite que debemos hacer, no las vamos a hacer. Por eso, aquí esto es estar en contra. En contra, la palabra es neged dad, las cosas que están en contra de la religión. O también las cosas que están en contra de Elohim, o sea, de Dios, en pocas palabras. Las cosas que están en contra de Él y las cosas que están en contra del cuerpo. Todas las cosas, recuerden que nadie lo puede juzgar, aunque las personas quieran seguirlo hostigando. No, usted tiene que hacer lo que el Creador le dice y no lo que las personas tengan. Si las personas eligen ciertas religiones o ciertas formas de vivir o ciertos estilos o tienen ciertas costumbres, eso, si las personas insisten en vivir así, usted debe dejarlas y respetarlas. Pero usted siempre base su vida en los escritos, en lo que el Creador, créale al Creador. No hay personas que puedan tener una autoridad para decir que esto usted lo puede cambiar. No hay personas. Aunque las personas se lo atribuyen como si tuvieran esa autoridad. No hay personas que tengan a una autoridad que traigan el perdón del mundo divino a la persona y decirle que está perdonado. Eso nunca va a existir. Porque el único que decide y el único que perdona es el Creador, conforme a lo que usted hace. Y también, por eso aquí hay palabras, como por ejemplo, la palabra teshuvah. Teshuvah quiere decir arrepentimiento. Cuando usted hace cosas indebidas, como lo que sea, consumió algo indebido, algo que fue indebido, hace teshuvah, quiere decir que se arrepintió. Hace tikkun, comienza a repararlo. ¿Cómo se puede hacer teshuvah? ¿Cómo se puede arrepentir? Arrepentirse que quiere decir que se da cuenta que hizo mal. ¿Y cómo lo va a reparar? Lo va a reparar mirando las cosas que el Creador le está diciendo que debe hacer. Y debe hacerlo, dependiendo qué tipo de daño hizo. O el daño contra su cuerpo, o el daño contra las personas. Siempre se debe de dejar. Recuerde que siempre las personas, si usted quiere hablar de las cosas que verdaderamente el Creador tiene para nosotros escritas, entre lo puro y lo impuro, lo puro del perdón, lo puro del perdón es que la persona abandone las cosas que hace. Es como puede llegar el perdón para nosotros. Abandonar las cosas que hacemos. Abandonar el rencor. Abandonar la venganza. Abandonar todas esas cosas es como puede venir el perdón hacia nosotros. Pero ¿quién es el que lo puede hacer? Solamente el que lo puede hacer es el Creador. Nadie más. No hay personas que puedan hacer eso. No hay personas. Solamente el Creador es el único que puede traer esto. Pero tenemos que abandonar para podernos dar cuenta qué es lo puro y qué es lo impuro. El perdón puro y el perdón que es impuro. Lo impuro es que usted apruebe algo, que el Creador no lo justifica. Y cuando usted lo justifica, ese es un perdón que es impuro. Las personas que hacen sentir bien a las personas diciéndoles que hagan ciertas cosas, y con eso tienen el perdón, lo siento mucho, pero el mundo divino
no cambia. Siempre ha sido desde que el Creador hizo esta bola, esta casa, este mundo, y desde que hizo al ser humano, eso nunca ha cambiado. Los hombres son los que han cambiado las formas y han hecho nuevas fórmulas para que el ser humano se sienta bien. Esa es la razón por la que estamos tan divididos entre naciones y entre las diferentes cosas, porque han hecho sus propias formas de vivir y se han olvidado que hay un Creador, el que nos hizo, el que nos formó, y siempre debemos de creerle a Él antes de hacer las cosas que las personas formalicen, como por ejemplo lo que sea, religiones, creencias, tantas maneras de vivir. El único que tiene la autoridad es el mundo divino, es el Creador, es el único. Pero recuerde, busque, estos escritos aquí están para hacer distinción entre lo puro y lo impuro. Aquí les estoy dando una parte para que mire los animales que sí puede consumir y los animales que no puede consumir. Si usted le va a creer más a los hombres, está en usted. Pero si usted le va a creer al Creador, entonces eso está en usted también. ¿Qué es lo que usted decide? Por eso, para nosotros, aunque las personas quieran decir que nos consumimos ciertas cosas porque estamos en contra porque está en contra de nuestra religión, no es que esté en contra de nuestra religión, está en contra de Dios, porque esa es la diferencia. Las cosas que están en contra de Dios. Y si nosotros hacemos ciertas cosas, es porque queremos complacer al Creador y no a los hombres. No vamos a esperar que las personas vengan a decirnos cómo debemos vivir y qué debemos de comer y qué debemos pensar y cómo debemos hacer. Eso tenemos que consultarlo en los escritos del Creador para el ser humano, para la humanidad. Y si usted no revisa eso, usted va a vivir bajo un sistema solamente. Va a vivir bajo una cultura. Va a vivir bajo una costumbre. Eso es todo. Y aunque la religión lo justifica y le dice y lo hace sentirse bien, pero el mundo divino es otra cosa. Porque nosotros, recuerde, no pecamos en contra de los hombres, pecamos en contra de Dios y pecamos en contra de nuestro cuerpo y pecamos en contra de nuestra alma. Esto es lo que hacemos cuando hacemos las cosas que el Creador tiene escritas para el ser humano, para nosotros. Pecamos contra el Creador, contra nuestro cuerpo. Ahora, vamos a cambiar. ¿Por qué los escritos de Dios son importantes? Porque son los que podemos usar como base para la vida. Y no solamente la religión. Por lo regular las personas se olvidan de lo básico y quieren vivir una fantasía. ¿Por qué digo que quieren vivir en una fantasía? Porque hay, como por ejemplo las religiones. Las religiones quieren saber algo nuevo, quieren saber de algo que habla, quieren saber de una profecía, quieren saber de esto, pero no toman la parte que es básica primero, lo que es del ser humano. ¿Cómo debes de pensar? ¿En dónde debes poner tus pensamientos? Y siempre es lo que tenemos que recordar, que el Creador se queja de esto. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Las personas, sus pensamientos son diferentes cuando se basan en cultura, cuando se basan en costumbres, cuando se basan en todas estas cosas, o cuando se basan en su religión solamente. Ese es el pensamiento de la persona, no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios tenemos que verlo, ahí está escrito. Y si quieres saber cómo piensa el Creador, entonces tienes que revisar los escritos. Por eso es importante revisarlos siempre y saber qué es lo que Él quiere que se haga y qué es lo que no quiere que se haga. Tenemos que revisarlos para hacer una separación.
Leja Bedil, para hacer distinción, o sea, para distinguir o para hacer una diferencia, para distinguir lo que es de Dios y para hacer una diferencia, porque es diferente a lo que los hombres dicen y es diferente a lo que Dios dice. Entonces, estos escritos son para eso, para mirar y hacer una distinción. Por esa razón ustedes pueden ver dentro del judaísmo por qué vivimos diferente. Vivimos diferente porque consultamos con el Creador. No vamos a consultar con las personas. Consultamos con el Creador. Y para eso revisamos los escritos y vemos las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces ya no estamos confiando en los señores o en los hombres. Estamos confiando en el Creador, en las cosas que debemos de hacer, porque ya sabemos que Él es el que nos va a juzgar. Y no los hombres. Los hombres lo que hacen es, hacen una forma como si tuvieran la autoridad. Y aprobar y desaprobar. Pero aquí ya no importan los hombres. Aquí lo que importa es el Creador. Aquí lo que importa es lo que está escrito. Es lo que Él dice que hagamos. Entonces, por eso dentro del judaísmo somos diferentes. Completamente. Porque le creemos a Dios. No le creemos a los hombres. Entonces, esto es por base. Aunque tal vez a las personas se sientan mal. Se sientan mal por las cosas que a veces están cuando estamos cerca de las personas. Pero si las personas deciden vivir así, ese va a ser su problema de las personas. Pero aquí nosotros tenemos que hacer la diferencia. Que eso es lo que quiere decir. Leja Bedil. Leja Bedil quiere decir que esto es para hacer distinción entre lo que es divino y lo que no es divino. Entre lo que es sagrado y lo que no es sagrado. Entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aquí tenemos que tener esa diferencia. Tenemos que distinguir entre esto y hacer una diferencia. Porque no es lo mismo. Hacemos la diferencia entre los pensamientos de los hombres y podemos distinguir la voz del Creador entre los escritos. Entonces aquí, ¿quién es el que decide? Lo podemos distinguir. Por eso es importante tener el conocimiento de las escrituras. Siempre, por base de la persona, por base de la vida, que es lo que debemos de tener siempre. Ahora, aquí en Vaikra, que quiere decir Levíticos, en el mismo capítulo 11, y en el verso 47, dice así, dice, Bein ha tamea u bein ha tahor. Uvein ha hayah ha ne'ahelet uvein ha hayah asher lo tahor o tahel. ¿Qué quiere decir? Vein dice entre lo impuro, para hacer distinción o para hacer diferencia desde arriba entre lo impuro, tamea, uvein, y entre lo puro, ha tahor, uvein, y entre ha hayah, y entre los animales, ha ne helet, entre los animales que puedes consumir o que puedes comer, y entre vein, entre ha-hayah, entre los animales que no debes de comer. Entonces, aquí está la base, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Esa es la base, y está escrita para que usted la revise. Y recuerde, tenga por base siempre lo que el Creador dice. Y aunque los hombres quieran aprobar las cosas que hacen y las cosas que le permiten hacer,
Deje a las personas que ellos decidan hacer sus propias formas. Usted créale al Creador. Créale al Creador. Créale a Él. Porque Él es el importante. No son los hombres. Lo importante es el pensamiento del Creador. Y ahí revisamos los escritos entre las cosas que se pueden consumir y las cosas que no se pueden consumir. Siempre procuramos para nosotros las cosas que el Creador decide, las cosas que debemos de comer. Por eso son kasher, que quiere decir que son diferentes. Kosher stuff, las cosas kosher. Y esto se los digo. That's why we have those verses that God has and the Torah. And I'm talking this because some people, they always fight for this. And I feel so bad for all those people that when they really begin to study about the Torah, about the Judaism, and they always fight for this. But just remember, in mind, you have to have always a base on you. A base, that means the way that God thinks, the way that God acts, the way that God say, not because the men say, no, the way that God say, because this is very important. And I'm talking to you. Don't get sad. Just remember. Keep going, and read descriptions. Read all the Torah. Read always what you have. So that way you believe not in men, but you believe in God, because this is very important. If you don't have no basis on you, that means you still believing in it and the men. And we respect the men. We respect the leaders. But I'll tell you, it's very important to know what God He is always say to the human man, to the humanity. That's why we have to be very careful what we do. That's why we have to have very careful what we eat. That's why we have to have a very careful and all the things that we have around us. The way that people believe, the way that people explain about the Torah, the way that people explain about the Bible or whatever you call. But you have to be very careful in all those things. And like I say, we have to respect. We really respect all the people, but we care what God say. So that's why we have to say, this is the verse what God say, and by Kra. That's what He say. This is to make the difference, and the other animals that you can eat and the animals that you cannot eat. And it's not only this, but if you see or if you have time, just read all the book of Vayikra. So that way, Leviticus or Leviticus. I'm trying to explain this because I know some people that once they make the questions, they got both language, and sometimes they don't understand what they are, what I mentioned in Spanish. So that's what I'm trying to get all this in English too. It's very important to have a basis on your life. Just remember the way we live in family, the way we live, and the things that we consume. Like for example, whatever we eat, we have to always make to see the difference and the stuff that God approved and the stuff that God not approved. And this, we not sing to the men, but when we consume something or when we eat something that is not pure, we came against to God, not to the men.
And the one is going to forgive us is not the man, God. But that's why we have to convince God for all the things that we do. Just remember, this is very important. And I'm trying to get this in English too. All my teaching I do because this is what I have. God gave me that privilege to speak to the my people. I'm talking about the Spanish people. To bring other stuff every single week. That's why we teach all this. So thank you very much for your questions. And I tell you, I know sometimes I don't have time too much to talk to you guys, but just patient, have a patient, and all your questions that you have, I'm going to answer, and when the time comes. And I'm sorry for taking so long for some people, but soon I'm going to get all the other questions that I have already from people. So thank you very much for your patience. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Lo único que les puedo decir, que tengan más paciencia y pronto vamos a seguir dando. Yo sé que esto tuve que hacerlo también en parte en inglés, porque la pregunta viene de personas que dominan las dos lenguas, pero el español y el inglés, pero parece que entienden un poquito más entienden poco español, pero también el inglés, así que pues, trato de usar esto bilingüe o trilingüe por causa del hebreo. Así que Baruch Hashem, que Hashem los bendiga a todos y gracias gracias por sus preguntas y con más paciencia, pronto vamos a dar respuestas a las demás preguntas. Thank you very much for everything. Shalom, shalom.